Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Clermont y hoy queremos compartir con ustedes dos cosas impresionantes, dos cosas que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Hoy me acompaña mi esposa Aide, nuestros hijos están aquí acompañándonos juntamente con otras personas y lo primero que queríamos compartirles es un secreto de bendición en el matrimonio y es estar de común acuerdo, de tener una sola visión, de tener un solo camino, de no estar separando las cosas entre lo mío y lo tuyo, tu ministerio, mi ministerio, tu llamado, mi llamado, tu finanza, mi finanza, tus negocios, mis negocios, sino que para que haya éxito en el matrimonio, nosotros hemos experimentado la bendición de Dios en todo lo que hemos hecho. Vivimos de común acuerdo y tenemos una sola visión, tenemos un solo llamado, tenemos un solo propósito y hacemos literalmente todas las cosas juntos. Y hoy estamos compartiendo la palabra porque sabemos que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son dadas por añadidura. Y nosotros tenemos el mismo ministerio, tenemos el mismo propósito, tenemos la misma visión y nos ponemos de acuerdo en todo lo que vamos a hacer. Amén. Bueno, afortunada de estar aquí con ustedes en este momento y compartiendo la palabra. Le damos gracias al Señor, oramos primeramente, le entregamos este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, Amén. Por este día, Señor. Espíritu Santo, sé tú usando nuestras vidas, sé tú usando nuestros labios en el día de hoy, llena nuestra boca para que sea tu palabra, para que sea lo que tú quieras hablar a la vida de cada una de las personas que nos van a escuchar en esta mañana. Amén. Definitivamente hoy tenemos un tema bien especial, es un tema que aparece prácticamente en los 4 evangelios, sobre todo en los 3 primeros es muy específico y en el evangelio de Juan se refuerza la idea de la gran comisión. Mira lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, quiero que prestes mucha atención a estas prácticamente las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos para reinar y gobernar para siempre. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Acá yo tengo la versión Reina Valera, que queremos como comparar ambas versiones porque dicen cosas muy importantes. Y dice el versículo en Mateo 28, 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo primero que dice esta versión dice que era una montaña, la otra versión dice que es un monte, dice que Jesús les había indicado el lugar donde debían ir, Jesús les había indicado el lugar donde Él los estaba esperando. Y eso habla de un lugar de asignación. La Biblia habla de territorio desde el principio al fin. Vemos desde el libro de Génesis con Abraham, con Isaac, con Jacob, cómo Dios les hace promesas de tierra y cómo Dios les asigna tierra. Luego José, cuando entran a la tierra prometida, la pelean, reparten. Y aún en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús les indicó dónde tenían que estar. Y hay un grave problema ahora con muchos creyentes, porque para ellos todos los lugares son iguales, todas las iglesias son iguales, todos los ministerios son iguales, todas las ciudades son iguales. Todo territorio es exactamente igual, pero dice que ellos fueron o se movieron al lugar donde Jesús les había indicado o le habían ordenado. Y eso es sumamente importante que entendamos
que cuando no entendemos la importancia del territorio nos va a pasar como en la vida de Jonás. Dios le fue muy específico al profeta Jonás cuando le dijo: quiero que vayas a la tierra o a la población de Nínive. Y él fue en otra dirección, él fue en la dirección que él le provocó, la que él le gustó, y tuvo grandes problemas en su vida. El barco donde iba fue azotado, prácticamente casi que destruido, su vida pasó por un proceso bien difícil. No todos los procesos son culpa del diablo, no todos los procesos son culpa de los demás. Muchos de los problemas, muchos de los procesos, muchas de las dificultades que tenemos es porque estamos yendo o estamos en el lugar equivocado, no es donde Dios nos quiere tener. El gran problema de mucha gente ahora que dice ser creyente es que quieren convencer a Dios de sus planes. Quieren convencer a Dios de que su plan, su proyecto, su territorio, su idea es mejor que la de él, y eso es sumamente peligroso. Amén. Bueno, también en ese contexto, quiero poner en contexto un poco atrás, antes de que el Señor le diga estas palabras a sus discípulos. A quien Él le da la orden y les dice: diles a ellos que vayan al monte de Galilea, a donde allí los voy a encontrar. El Señor Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita, y dice que las mujeres fueron hasta donde estaba el sepulcro para preparar el cuerpo, para ungir el cuerpo. Y allí es cuando en ese famoso pasaje se aparece, primero las mujeres ven que estaba la piedra quitada, que el Señor Jesús no estaba allí, y que ven al ángel, y en eso se les aparece por primera vez, ya resucitado el Señor, a estas mujeres, y ellas lo adoran, ellas se postran a sus pies, y el Señor ahí les da ese mandato a ellas, las usa como mensajeras para llevarle el mensaje a sus discípulos. Recuerden que en ese momento los discípulos se habían dispersado por el temor, la tristeza de ver al Señor. Por eso también en este pasaje dice que algunos dudaban, porque aún en ese momento ellos todavía dudaban de las palabras que ya el Señor le había dicho tantas veces, que era necesario que Él padeciese en esa cruz, pero que Él al tercer día iba a resucitar. Entonces, las mujeres, el Señor llega y las usa como esas mensajeras para llevar ese mensaje, porque fueron las primeras que lo vieron y creyeron y no dudaron en su corazón de que era Él. Y les dice: dile a ellos que vayan al monte de Galilea, y darles esta orden: vayan al monte de Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ellos. Y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que Dios es un Dios de montes, un Dios de montañas. A la final los montes representan es el lugar de intimidad, un lugar apartado, un lugar a solas, fuera de la multitud, donde Dios se encuentra contigo y donde Dios te da dirección. No es casualidad que el Señor les vuelva a decir, no les dijo: bueno, vayan a la casa, al aposento alto, o vamos a encontrarnos en no sé en qué tal lugar. No, fue específicamente, le dice: vayan al monte de Galilea, donde comenzó todo, donde yo les daba las enseñanzas en privado a ustedes y yo me encontraba con ustedes. Y qué importante, dice que cuando lo vieron, lo adoraron. La adoración tiene que ser parte de nuestra vida. La adoración es lo que nosotros le podemos dar a Dios todos los días de nuestra vida. Dice que otros dudaban, que mientras algunos dudaban, en algún momento de nuestro transitar, de nuestro caminar en Cristo, van a venir dudas, van a venir quizás incertidumbre, pero debemos seguir avanzando. Y no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra en este momento, porque dice que Jesús se acercó a ellos entonces. Hoy Dios se quiere acercar a ti. Hoy Dios quiere tener ese encuentro personal contigo. Hoy Dios quiere aclararte esas dudas. Hoy Dios quiere mostrarte el camino, quiere mostrarte el propósito. Y sobre todo Dios quiere darte una confirmación. Dios no tiene problema en darnos confirmación en los momentos difíciles, en los momentos de duda, en los momentos de incertidumbre, cuando nos sentimos de repente como que hemos perdido el norte. Hoy Dios te va a aclarar nuevamente hacia dónde te quiere llevar. Entonces dice que Jesús se acercó a ellos. Me gusta
ese versículo, me gusta ese Dios que se acerca, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos busca, ese Dios que está pendiente de nosotros, ese Dios que extiende la mano, ese Dios que siempre está ahí para levantarnos, ese Dios que siempre está ahí para consolarnos, ese Dios que siempre está ahí para abrazarnos, para besarnos, para estar con nosotros a pesar de, porque es que esto no se trata de mi habilidad, esto no se trata de mis dones, de mis talentos, esto se trata del amor incondicional de Dios. Dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo, me gusta cuando Dios se acerca y cuando Dios habla. Y hoy Dios te está hablando y le dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es una gran bendición, eso es una gran promesa, eso es un gran decreto, eso es una gran verdad. Jesús, este Jesús que les está hablando a ellos es el Jesús resucitado. En la Biblia podemos hablar y vemos como el Antiguo Testamento, entonces tenemos también el Nuevo Testamento y mucha gente no sabe diferenciar el uno del otro. Mucha gente no sabe diferenciar las palabras de Jesús antes de morir y las palabras de Jesús después de morir. Esta palabra las dijo él cuando él muere. Sus últimas palabras en la cruz fueron delante del Padre, consumado es. Jesús vino con un plan del Padre, Jesús vino con un plan de redención, con un plan de bendición, con un plan de reconciliación, con un plan de retomar lo que el hombre había entregado, había perdido por la desobediencia desde Adán hasta los tiempos del mismo Señor Jesucristo. Generación tras generación, el pecado, la desobediencia hizo que el mundo estuviera en manos del enemigo, pero Jesús ahora declara, confiesa y asegura que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Los dos lugares más importantes donde tú y yo vamos a estar. Hoy estamos aquí en la tierra, algún día estaremos con Él en el cielo. Ya otros fueron adelante, ya están en la presencia del Señor, pero Jesús le garantiza a sus discípulos lo mismo que te garantiza a ti, lo mismo que me garantiza a mí. Él es la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. No pierdas tiempo tratando de buscar a Dios de otra manera. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. No es necesidad de pedirle a otra persona, no es necesidad de pedirle a otro personaje de la Biblia. Jesús es la máxima autoridad. Amén. Y en la versión Reina Valera, que es la que yo tengo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir todo poder. El Dios todo lo puede, el Dios que todo lo puede, el Dios que no tiene límites. Eso es lo que le está diciendo a sus discípulos en este momento. Ya no hay límites, ya no hay barreras, ya no hay absolutamente nada, ni en el cielo ni en la tierra que pueda detener este mensaje, que pueda detener el propósito, que pueda detener el llamado que yo y el propósito que yo les estoy y lo que yo les estoy mandando a hacer en este momento. Y a continuación es cuando el Señor da ese propósito o da ese mandato. Luego de haberles dicho, van con mi respaldo. No hay ninguna excusa, no hay ninguna barrera, no hay ningún muro, no hay ningún impedimento ahora en este momento. Porque yo senté las bases. Primeramente el Padre, al haber enviado a su Hijo, sentó las bases. Y luego ya el Señor Jesucristo dijo, yo cumplí con la parte más difícil. Yo hice lo que era imposible para ustedes, lo que era imposible para el hombre. Yo lo hice y he aquí hoy todas las cosas son posibles en mí, en Jesucristo. Y ahí es cuando les da lo que conocemos como la gran comisión o el llamado o el gran llamado o el gran propósito o el gran mandato, como tú lo quieras llamar. Después en el versículo 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El evangelio no es pasivo. El evangelio no es dejar de hacer. Durante mucho tiempo yo escuché gente decir, bueno, yo soy cristiano porque yo no bebo, yo no bailo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello. El evangelio es activo. Jesús nos quiere activos, quiere que nos movamos, quiere que caminemos, que tengamos propósito. Dice, por tanto que bueno, ya les explicamos toda la autoridad que les ha sido dada. Por tanto, vayan, por tanto, muévanse, por tanto, avancen, por tanto, lleven este mensaje a toda la persona y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces hay que moverse, hay que caminar. El evangelio representa sacrificio, representa
fe, una fe activa, porque hacemos las cosas no por lo que vemos, sino porque creemos que Dios está con nosotros y le dice, hagan discípulos. Aquí me quiero detener, porque mucha gente no ha entendido la diferencia entre creyente y discípulo. Cuando nosotros le hablamos a una persona y esa persona se convierte, esa persona primero es un creyente. Él creyó en Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero necesitas ir más allá. Esa persona ya obtuvo la salvación, pero ahora esa persona necesita ser instruida, necesita ser enseñada, necesita ser discipulada. El discípulo es aquel que sigue y hace los pasos de su maestro. Para que haya un discípulo, tiene que haber la estructura o la figura de la iglesia. La iglesia está siendo, como siempre, sumamente atacada por los que no conocen de las cosas del Señor, pero aún por mucha gente. En estos días, dentro de las barbaridades que tú puedes leer en las redes sociales, alguien decía hay que fomentar la relación de Dios y que eso no dependa de la iglesia. Pues el Señor Jesús viene por su iglesia. Él instituyó su iglesia, instituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, y en la iglesia hay diáconos, hay líderes, hay mentores, hay gente que se encarga de enseñar. Hay que enseñarle a la gente los rudimentos de la fe, hay que enseñarle a la gente el evangelio, las promesas. Hay un montón de cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, y habla de hacer discípulos. Entonces muchas veces vemos durante una temporada hubo campañas evangelísticas de 1 día, 2 días, 3 días, y la gente se salvaba, la gente se convertía. Luego todas esas personas se iban cada uno a su casa y entonces nunca entendieron lo que era el propósito, lo que era el llamado, lo que era, y pasaron los años y la gente tú la escuchas hablar. No, un día hace 20 años yo escuché un mensaje, vino una gente a mi casa, a mi barrio, a mi urbanización, a mi condominio, a mi comunidad, como lo quieras llamar, y nos compartieron. Hay gente que se acuerda de que les llevaron obras de teatro y eso fue muy bonito, pero hasta ahí llegaron. Solamente creyeron, solamente vieron una pincelada acerca de lo que Dios tenía para ellos, pero no se convirtieron en discípulos. Tú necesitas ser discípulo, tú necesitas ser discipulado, necesitas ser enseñado, necesitas un pastor, necesitas un mentor, necesitas un líder que te muestre, que te guíe el camino que debes seguir. Amén. Y en este caso, un mentor o un líder se escucha porque se han utilizado, últimamente se utilizan tanto esos términos, por eso es realmente una persona que simplemente tenga más experiencia, más tiempo que tú y que te pueda enseñar. De eso se trata, de que tú tengas una persona cerca que ya tenga más tiempo recorriendo este camino, que ya haya estudiado las escrituras y que de alguna forma te pueda guiar a conocer a más profundidad lo que es el evangelio, lo que dice la palabra y lo que el Señor quiere de ti, y te muestre ese camino. No quiere decir que te va a decir cómo hacer las cosas, te va a mostrar el camino y tú a la final vas a escoger y con la dirección del Espíritu Santo, tú vas a saber escoger vas a conocer el propósito que Dios tiene para ti. Y es bien importante que los que hemos sido discípulos, los que hemos sido enseñados, los que hemos tenido un mentor o un acompañante o un pastor, luego entramos en la posición donde Dios nos permite a nosotros discipular a otros, ayudar a otros, mentorizar a otros, pastorear a otros, porque ya lo hemos hecho, porque ya lo hemos recibido, y la Biblia dice que de la misma gracia que hemos recibido, debemos con esa misma gracia dar a otros. La Biblia habla mucho del yugo, de los yugos de los bueyes que en el campo, que araban, etc. Y el Señor Jesús dijo que llevemos su yugo, que es ligero. Cuando se ponía una yunta de bueyes, normalmente se ponía un buey que ya tenía experiencia, que ya sabía cómo hacer el trabajo, con un buey nuevo, impetuoso, joven, y los amarraban a los dos. Entonces ese yugo los obligaba a trabajar en conjunto, a ir en la misma dirección. Entonces de repente el buey joven quería moverse, quería salir corriendo, pero como estaba amarrado a otro que ya tenía experiencia, que ya tenía fuerza, que ya sabía cómo era la cosa, el buey ya experto, ya maduro, le iba enseñando al otro cómo se trabajaba. Bueno, eso es una simbología de lo que debe ocurrir en nuestras vidas. Alguien nos debe enseñar cómo hacer las cosas. Dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucha gente
Hay mucha gente que ha creído, hay mucha gente que va a la iglesia, hay mucha gente que tiene años que conoció al Señor, pero no se ha bautizado. Inclusive hay iglesias que no hablan del bautizo. Hay iglesias que no hablan del bautizo y que inclusive esperan que la gente se ofrezca a bautizarse. No, usted tiene que enseñar a la gente que debe bautizarse. El bautismo, bíblicamente hablando, como lo hizo el Señor Jesucristo, es algo hecho por una persona adulta. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años y él fue delante de Juan a bautizarse. La Biblia no habla de bautizar a los niños, la Biblia habla de presentar a los niños en el templo, pero ese es otro tema. Nosotros debemos bautizarnos de manera consciente. Ya hemos creído, ya se nos ha predicado el Evangelio, ha habido una conversión en nuestras vidas, comenzamos el proceso de discipulado y si bien la Biblia no pone ninguna condición, nosotros debemos bautizarnos como una muestra de fe, como un acto de obediencia, porque eso nos acerca al Señor. Mira lo que pasó, el mismo Señor Jesucristo se bautizó. Y si yo soy su discípulo, si yo sigo sus pasos, si yo sigo sus mandamientos, si yo sigo su ejemplo, yo también me debo bautizar. Dice que cuando el Señor Jesús se bautizó, se abrieron los cielos, se escuchó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y que el Espíritu Santo, representado en ese momento como una paloma, se posó en el hombro del Señor Jesucristo. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios? Algo pasa cuando nos bautizamos por alguna razón. Recuerdo cuando yo me bauticé, ese día tuve problemas, peleas, dificultades, accidentes, cosas tremendas, pero me logré bautizar ese día y desde ahí continuó o profundizó un proceso de transformación en mi vida. Amén, porque básicamente el bautismo es un acto público donde tú públicamente estás reforzando o estás diciendo públicamente lo que ya pasó en lo secreto, que ya tú recibiste al Señor, que ya tú internamente creíste en tu corazón, lo confesaste con tu boca. Y es como un acto, es como cuando a usted legalmente, ¿verdad? Usted hace una transacción, ¿verdad? En su casa y le dicen, no, bueno, debe notariarla, debe ser notarizada. Notarizar un documento legal no es más que un acto público donde tú vas delante de una autoridad, delante de un notario, de una persona o de un registrador, y firmas, pones tu firma delante de él, dejando un sello, ese notario ahí, de que efectivamente ese acto ocurrió entre esas dos partes. El bautismo es algo parecido. Es como cuando tú vas delante del notario y es un acto público y notorio, porque luego cuando tú haces ese documento legal, eso es publicado y queda registro en libros públicos y cualquiera puede ir y ver que efectivamente esa transacción se hizo entre esas dos personas. El bautismo es algo parecido. Es ese acto público donde queda sentado delante de una multitud lo que tú en tu intimidad, en secreto, en tu ser, hiciste en algún momento de confesar al Señor como tu único Señor y Salvador. Y hay algo aquí que yo también quiero acotar. Y es que mi esposo hablaba acerca de la importancia de llevar, no es solamente predicarle el evangelio a la persona, sino llevarlo hasta este punto de convertirse en discípulo y luego ser bautizado. Pero fíjense que eso no es nada más el trabajo de la iglesia. Si tú le predicaste el evangelio a una persona, ¿ok? Y resulta que, bueno, tú con esa persona, tú debes hacerle un seguimiento. No es nada más el trabajo de la iglesia, sino seguir allí con esa persona porque tú fuiste el primer contacto de esa persona. Tú eres el quien lo conoce, tú eres el quien le habla. Entonces, indistintamente de que tú digas, bueno, sí, ya logré que fuera a la iglesia, ya lo invité y la persona acudió, permanece con esa persona allí. Aun cuando en la iglesia están los pastores, están los maestros, están los líderes, tú eres la primera persona y es la persona en la que la persona de confianza de él. Entonces no es solamente, esta gran comisión no es solamente para el pastor, esta gran comisión no es solamente para los líderes y para los maestros de la iglesia, es para cada creyente. Entonces forma parte también de tu responsabilidad como creyente el que hacerle seguimiento a esa persona, acompañarlo, ven que yo te busco, ven que yo te llevo. Si hay algo que no entiendes, vamos a orar juntos, vamos a escudriñar la palabra juntos, porque igual tú eres ese creyente que está ahí, que también
tiene ese contacto personal con esa persona y lo puedes llevar a ese lugar. No te conformes solamente con decir, bueno, ya yo cumplí, ya yo le hablé. No, el Señor te está diciendo, esta comisión es para todos. Ve, háblales, hazlo también, conviértelo en un discípulo, sea a través de las herramientas que tienes en la iglesia y tú invitándole, llevándole a los discipulados y a los estudios bíblicos, o tú también hablándole a esa persona y haciéndole ese seguimiento, no dejándolo allí a la deriva de que, bueno, vamos a ver qué pasa. El versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahí está una palabra que a mí me gusta, una palabra que transformó mi vida, una palabra que me ha dado grandes bendiciones, pero una palabra que no está de moda, que es la palabra obediencia. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El Señor Jesús le dio mandamientos a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos las cosas que debían hacer y las cosas que no debían hacer. Durante más de 3 años los preparó, invirtió tiempo en ellos y luego los manda a la gran comisión cuando le llegó su tiempo de ascender a los cielos. Y él dice, enseñándoles a obedecer. Y en este momento tenemos mucha rebeldía dentro de la iglesia, dentro de las personas que dicen ser creyentes, porque no se sujetan a nadie, no obedecen a nadie, no piden un consejo, andan por su cuenta como que ellos son los que Dios y yo, y Dios me habla y Dios me dice. El Señor Jesús le dice a sus apóstoles, nada más y nada menos, que deben enseñarle a la gente a obedecer. La obediencia trae bendición. Yo te puedo decir con toda claridad, con toda honestidad, que la obediencia fue un concepto, fue una revelación que yo tuve en algún momento de mi vida y eso ha traído grandes bendiciones. Yo me acuerdo cuando nosotros ni siquiera éramos novios, cuando yo sentí atracción por Aide, me gustaba, me parecía una chica muy linda, pero yo no sabía cómo manejar las cosas y lo primero que hice fue hablar con mi pastor. Le dije, pastor, me está pasando esto, me gusta una muchacha, pero antes cuando yo conocí en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, pues las cosas eran de manera diferente, no quiero cometer los mismos errores, no quiero caer en pecado, quiero hacer las cosas bien. Yo ando buscando a mi esposa, yo no ando buscando una novia o una querida o una acompañante o un rato, yo ando buscando a la esposa de mi vida. Y este pastor me dijo, bueno, yo te voy a ayudar. Vamos a hacer las cosas de esta manera. Estas son las cosas que debes hacer. Estas son las cosas que debes evitar. Vamos a reunirnos cada mes o cada 2 meses a ver cómo va el progreso, cómo va el avance. Ora al Señor. Y yo recuerdo que yo seguía al pie de la letra todo lo que ese pastor me dijo acerca de lo que yo sentía por Aide en ese momento. Y como te dije al principio, no éramos ni siquiera novios. Empezamos a ser amigos, luego había otra figura llamada amistad sentimental, luego hubo un noviazgo, luego hubo un prematrimonial y luego hoy ya son 17 años de casado y nosotros hemos aprendido que hay gente que nos puede ayudar, hay cosas que las hacemos nosotros, resolvemos nuestros problemas, pero hay momentos donde yo debo ir delante de mi pastor o Aide delante de la persona que es su pastora, la persona que la acompaña, y a veces tenemos que ir delante de personas fuera de nuestro ámbito cuando las cosas escapan de nosotros. Y así, por ponerte el mejor ejemplo, porque Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, hemos aprendido a obedecer. Hemos aprendido a obedecer cuando tomamos decisiones importantes, cuando tenemos situaciones difíciles, hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a comunicarnos con nuestra autoridad, con nuestros mentores, con amigos, con gente madura en la fe, con gente de buen testimonio, porque se nos enseñó a obedecer. Se nos enseñó a obedecer. Eso es sumamente importante porque el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, ustedes también, a los creyentes que quieran hacerse discípulos, tienen que enseñarlos a obedecer. Amén. La versión Reina Valera dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces es guardar esos mandamientos, todas las enseñanzas que están en las Escrituras. Entonces, por eso dice enseñándoles, hay que enseñar y hay que hablar acerca de lo que está escrito en la palabra. Las personas
que recién llegan no tienen ese hábito de leer la palabra. Entonces tú, como esa persona que lo llevó, debes ser la primera que debe enseñarle lo que está escrito acerca de lo que Dios ha mandado y de las cosas que deben ser guardadas y obedecidas. Y entonces este pasaje termina diciendo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tremenda promesa. Toda promesa bíblica tiene una condición previamente establecida. Entonces el Señor Jesús los manda a ser discípulos, le dice que toda potestad les ha sido dada y le dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Estaré con ustedes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 2024 fue en el 2020, el 2010 y podremos llegar al siguiente año y hasta el fin del tiempo, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, porque el primer interesado en que esta gran comisión se cumpla es el Señor. No hay nada más agradable, no hay nada más satisfactorio que hacer un discípulo, que una persona te diga gracias. Gracias porque me ayudaste, gracias porque me diste la mano, gracias porque me predicaste. Hay gente que me ha dicho gracias porque insististe. Muchas veces no te atendí, muchas veces te cerré la puerta, muchas veces no tuve tiempo, muchas veces no entendí la importancia del mensaje que tú me traías. Gracias por perseverar. Muchas veces, recuerdo una vez en un lugar donde fui a predicar y fui la primera semana y la gente se dispersó, nadie me dijo nada. Fui la segunda semana y la gente me escuchó, luego se fueron, nadie me dijo gracias, nadie me dijo nada. Pero cuando tú haces las cosas para el Señor, tú perseveras, tú entiendes que hacer un discípulo toma tiempo. Y pasó la tercera semana, la cuarta semana, quizás como a la quinta semana, más de un mes después, una persona que se me acercó y me dijo gracias por el tiempo que nos has dedicado. Esas palabras fueron de gran aliciente para mí, fueron de gran satisfacción. No las estaba esperando, pero fueron bien recibidas, fueron agradecidas y me recordaron una promesa de Dios que dice: ningún esfuerzo en el Señor es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor, Dios lo va a recompensar. Amén, amén, amén. Pero entonces el Señor igual, bueno, así como contó mi esposo esa experiencia, pues igual por mi parte ha sido igual. Ha habido personas a las que les he hablado y no ha sido fácil porque en ese momento pues la persona no entiende la importancia de este mensaje. Y eso muchas veces te van a decir, no, hoy no puedo, sí, qué lindo, pero estoy ocupada. Y entonces ese trabajo de insistir y de persistir, porque tú sí sabes la importancia del mensaje que tú le estás llevando, a la otra persona no lo sabe. Pero llega un momento, porque eso dice la palabra, que es el Espíritu Santo el que hace la obra. El Espíritu Santo va trabajando en esa persona. Llega un momento donde efectivamente Dios toca el corazón de esa persona y esa persona te va a decir gracias. Gracias porque tantas veces te rechacé por excusas que no eran excusas valideras, pero sin embargo tú no lo tomaste personal e insististe en llevarme este mensaje. Y hoy por hoy yo entiendo la importancia de eso que tú hiciste por nosotros y por nuestra familia. Quiero que oremos porque la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Estamos en unos tiempos que para muchos son modernos. Salomón dijo que no existía nada nuevo debajo del sol, pero este mandamiento de parte del Señor es algo que tú y yo debemos hacer. Debemos entender, como dijo mi esposa, la importancia de este mensaje. Está en juego la vida eterna de las personas que están a tu alrededor. Está en juego la vida eterna de tus compañeros de trabajo, de tus familiares, de tus amigos, o quizás de esa persona que te encontraste en el avión, en un autobús, en un Uber, en un taxi, en lo que sea. Tú nunca sabes si esa persona la vas a volver a ver, si vas a tener una nueva oportunidad. Es tiempo de ser activo, es tiempo de ir, es tiempo de creer que Dios está con nosotros, que nos respalda y que sobre todo, y lo más importante, como te lo dije al principio, nada es más satisfactorio que hacer la obra del Señor. Algún día nos presentaremos delante de Él y nos será leída
en el libro todo lo que hicimos, todo lo que alcanzamos, todo lo que logramos. Y déjame decirte, lo más importante que tú puedas hacer para el Señor es predicar la palabra, es cumplir con la gran comisión y es hacer discípulos. Amén. Es Cuando que el Señor cuando lleguemos en ese momento, Dios no te va a preguntar cuántas cuentas bancarias tenías, cuántas casas, no te va a preguntar, cuántos hijos tuviste, no, cuántos hijos tú llevaste y perseveraron hasta el final. No te va a hacer ese tipo de preguntas, te va a preguntar es qué hiciste con el llamado, qué hiciste con esa gran comisión que yo te dejé. ¿Cuántos están aquí hoy conmigo a causa del que tú les llevaste el mensaje? Esa es la gran pregunta. Inclusive hay un versículo donde el Señor Jesús dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Los negocios del Padre son el llevar el reino de Dios y su justicia, el llevar ese reino a cada persona y a cada familia con la que tú tengas contacto. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias porque tú hoy nos has recordado que tienes una gran comisión para nosotros, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos estado afanados, afligidos, entristecidos, preocupados por tantas cosas de este mundo que tú das por añadidura, mi Dios, pero hoy queremos enfocarnos en lo más importante, Señor, que es hacer tu obra, que es hacer tu voluntad, en hacer discípulos, Señor, en predicar tu palabra, Señor, en enseñar a otros, en llevarlos al bautismo, en llevarlos al ministerio, al propósito, al llamado, Señor, darles el mensaje de la salvación y enseñarles también que tienen un Dios que los ama, un Dios que los quiere utilizar, un Dios que los quiere bendecir, un Dios que los quiere usar en su reino, usar en sus negocios, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a las personas que nos están escuchando en este momento, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les concedas los anhelos y los deseos de su corazón, Señor, y que tú has prometido que estarás con ellos todos los días. Padre, Espíritu Santo, prepáralos, llénalos, Señor, para que ellos puedan, Señor, llevar tu palabra de manera efectiva, de manera ungida, de manera sobrenatural, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y te damos, amigo, hermano, te bendecimos, comparte este mensaje con otras personas. Hay mucha necesidad de la palabra, hay mucha necesidad de esta palabra, hay mucha gente con grandes conflictos, con difíciles situaciones, pero la palabra de Dios son buenas noticias. El evangelio es buenas noticias, significa buenas nuevas literalmente. Es tiempo de llevar las buenas nuevas a toda persona.